tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, Vivi, siempre invitándonos a participar de estos espacios. Senador, a usted también y a todo su equipo y a todas y todos los que están aquí presentes escuchando lo que tenemos para contarles respecto del trabajo que hacemos con las víctimas de trata de personas. Primero es recordarle en función del marco que claramente ya se expresó, que es la trata es uno de los delitos que afectan, vulneran los derechos esenciales de las personas, que afectan la dignidad y su capacidad de autodeterminación, que es un negocio enorme que se esconde detrás de la explotación de las personas y que además es un delito complejo. Es un delito complejo porque está imbricado en el entramado social, ¿sí? Que esto genera naturalización, connivencia, digo, es muy difícil para la erradicación. Y también cuenta con lo que nos pasa a todos y todas cuando desconocemos que hay una cierta complicidad a la hora de saber que existen situaciones y no se denuncian. Por eso, bueno, tomando a mis compañeras antecesoras, el 145 es una línea gratuita, anónima, que me parece importante decir, funciona a las 24 horas para la denuncia de estos delitos. Recordar también qué implica la trata, cómo está identificada, qué implica esto. Implica una serie de acciones que tiene que ver con el ofrecimiento, la captación, el traslado, la acogida con un fin de explotación de las personas, ¿sí? Que no necesariamente tienen que estar todas estas etapas, sino que se tienen que cumplir algunos de estos requisitos. Esto es lo que da cuerpo al delito. Estos verbos típicos hacen que identifiquemos que detrás de ello hay un delito de trata de personas. El insumo somos las personas mercantilizadas, objetivadas. Digamos, el fin último es generar plata. Digo, este es el fin último de las organizaciones. Nuestra ley, tomando un poco lo que decía Vivi, es buenísima, no solamente porque identifica claramente valga la redundancia, cómo identificar el delito, sino también da cuenta de algo importantísimo que es la asistencia a las víctimas. Es una ley completa en esto y luego de la sanción de la ley, lo que también se ha generado y que también es importantísima es llenarlo de contenido con políticas públicas que den cuenta del abordaje de este tema, de esta temática tan compleja. Se formaron, se conformaron distintos organismos que atienden la problemática. Este programa de rescate es pionero también. Nuestra función específica es el rescate y asistencia a las víctimas desde el momento mismo del allanamiento, era en sus inicios. ¿Por qué? Porque este programa, todo este equipo trabaja en función de un requerimiento judicial. Existe una causa, en función de la causa hay un trabajo de investigación y luego lo que se convoca, el programa que se convoca es el programa de rescate como primer contacto con esas víctimas. Esta es una noción de cuidado a las víctimas, porque ni el personal de las fuerzas de seguridad federales con los cuales intervenimos está preparado ni tiene por qué hacerse cargo de esto. Y por otra parte existen equipos que están especializados, que saben cómo abordar cada una de estas personas en esa situación puntual. Perdón, se me seca la boca cuando hablo. Para la intervención contamos con equipos interdisciplinarios, somos todas mujeres y esto no es una decisión al azar, sino que sobre todo en la asistencia a mujeres, en el rescate de mujeres es muy importante la cuestión del género. Se trabaja desde una perspectiva de los derechos humanos, del género y los derechos humanos, y se ha construido un saber. Porque cuando en el 2008 se sancionó la ley, todos sabíamos en lo escrito, pero el abordar el delito, el abordar a las víctimas, que sabemos que siempre cuando aparece el Estado supone que, en estas circunstancias, ¿no? Supone que el Estado viene a dejarlo, a generarle un perjuicio, ¿no? Porque hay una creencia que estas condiciones son condiciones laborales.
se llamaron trabajadores golondrinas, se llamaron mujeres en situación de explotación, de prostitución, cuando en realidad son situaciones de explotación sexual. Entonces, cuando aparecemos nosotros en un allanamiento como representantes del Estado, hay que sortear esta desconfianza a que el Estado en realidad lo que viene es a reparar algo, a restituir sus derechos, a comunicarle sus derechos. Porque muchas veces nos encontramos, muchas veces no, la mayoría de las veces nos encontramos, es que hay un constructo respecto de lo que las personas consideran que le corresponde, que el interlocutor siempre son los explotadores, a veces eternamente, ¿no? Que de generaciones en generaciones que se vienen desempeñando en distintos modos informales de trabajo. ¿Cómo hacen estas organizaciones? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros recogemos de experiencia en las intervenciones con las víctimas? Nuestra herramienta fundamental son las entrevistas. Son entrevistas individuales y confidenciales, que se realizan en el marco de un allanamiento. O sea, hay una puesta de la experiencia de un equipo que tiene que conformar confianza con estas personas para que puedan contar su situación subjetiva, particular que la llevó a ese momento y nos permita también colaborar con la causa de trata. Digo, son como estas dos funciones que tiene el equipo de rescate: asistir y priorizar a las víctimas en las urgencias que pueden presentarse en el terreno, desde una cuestión médica, que tal vez la entrevista quede para segundo término, pero en delimitar también y garantizar los derechos en el lugar. Y por otro lado, colaborar con la justicia para poder perseguir el delito. ¿Sí? Esta doble función que tienen estos equipos. Yo les hago una introducción. Tenemos una casa de refugio, podemos, cuando hay que llevar a las víctimas a resguardos, hay un ofrecimiento, desde luego que es voluntario, en las víctimas mayores de edad. En el caso de menores de edad, nosotros nos manejamos directamente con la justicia federal, que nos habilita en esta intervención. Y algunas intervenciones más que hacemos post declaración testimonial. La competencia de este programa específico es hasta la declaración testimonial, que no siempre es inmediata. Puede llevar meses porque tal vez las víctimas no estén en condiciones de declarar. Pero en este diseño de política pública, nosotras conformamos este primer espacio, pero después se suman otros organismos que conformamos un protocolo de articulación en todo el país. Por eso decimos un delito de competencia federal y una acción de asistencia a las víctimas también federal. Cada provincia tiene un punto focal de asistencia que va a garantizar la asistencia posterior, que enlaza con los equipos que intervienen en primera instancia, y de esa forma intentamos, siempre los recursos son escasos, pero intentamos darle una continuidad, un acompañamiento, porque sabemos que el trabajo que queda después es mucho. Es un diseño federal, es un diseño que se ha sostenido desde el 2008, se ha venido mejorando. Lo que decía recién Zaida, se pudo lograr la operatividad del fondo de reparación, que también era una deuda, y es un trabajo arduo, pero que vale la pena. Ahora, con el tema que nos convoca, ¿qué pasó? Nosotros empezamos, Viviana decía que a partir de algunos encuentros que hemos tenido, fuimos compartiendo que cada vez han llegado más requerimientos de intervenciones donde las organizaciones donde nosotras íbamos a entrevistar, donde había víctimas en situación de explotación, eran organizaciones coercitivas, ¿no? Esto ha ido en aumento, y si pensamos en cuáles son los verbos que definen la trata y con lo que nos encontramos a la hora de abordar personas que están en esta situación, en estas organizaciones, vemos que hay un montón de puntos que
cuadran perfectamente dentro de la ley de trata. Personalmente y con el recorrido de estos años hemos construido un modo de intervención con las víctimas que generalmente terminan relatando, o sea, en esta situación de entrevista terminan relatando cómo ha sido la situación de explotación, pero en las organizaciones coercitivas nos encontramos con una seria dificultad a la hora de poder implicarlas en algo del decir, que puedan contar, ¿sí? Entonces, reconocemos todas las situaciones de vulnerabilidad que existen en las víctimas de trata, también en las víctimas de organizaciones coercitivas. Reconocemos, además, situaciones de aislamiento, características que aparecen en las víctimas de trata. Podemos reconocer, identificar, que tampoco se reconocen como víctimas. Pero hay un punto donde hay un refuerzo y una negación a reconocer una situación de perjuicio hacia ellos. Hay una inversión en el discurso donde las víctimas suponen que nosotras no sabemos nada, nosotras no sabemos a qué venimos, no tenemos idea de lo que realmente está sucediendo allí. Hay una resistencia a interrogarse, hay una convicción grupal y los relatos son calcados, son idénticos, son frases repetidas, construidas de manera idéntica, muy difícil de abordar. No imposible, porque siempre existe alguna de las personas que nos encontramos en estos lugares que puedan comenzar a dar cuenta de las situaciones padecidas y que pueda romper algo de ese silencio que las organizaciones le exigen a las personas que son parte de las mismas. Y hay otro condimento más. Cuando nosotros llegamos a un lugar donde tenemos que entrevistar a víctimas, ese relato es fundamental y comienza a abrir un abanico de situaciones. En estas situaciones lo que nos ha pasado en las organizaciones coercitivas que es la información tal vez venga de quienes hayan podido salir de ahí y hayan empezado a construir algo de la suposición de esa explotación. ¿Por qué? Porque es muy difícil identificar dónde está la situación de explotación, salvo que se muestre que se ha generado un dinero específico, indirecto. Hay otros modos de generar directo. Bueno, después entiendo que los sobrevivientes van a poder contar con mayor detalle. Pero la ganancia económica está, o de manera directa, porque los fieles o quienes, los adeptos, quienes comulgan con este dogma, ceden estas pertenencias, o de manera indirecta, que tiene que ver con el trabajo, el cuerpo, poner el cuerpo y ponerlo a producir. Cuando esta producción se puede comprobar, la trata es más fácil de comprobar, ¿sí? Es una construcción, nosotros estamos trabajando con algunas certezas que tenemos. La justicia también está aprendiendo sobre cómo encuadrar y cómo empezar a sancionar estas prácticas a través de la ley de trata. Hay una construcción también desde la justicia que arranca al revés, que es del lavado de la plata, ¿no? Cuando uno entiende por dónde pasa la plata, puede ver de dónde salió. Bueno, son desafíos. Mi planteo hoy es contarle cómo trabajamos. Existe este programa, este compromiso, existe toda una política pública que está a disposición de combatir este delito y la asistencia a las víctimas, pero nos quedan muchos desafíos por delante para, poder pensar que haya un fin que se reconozca muy rápido dentro de las organizaciones coercitivas. Bueno, creo que traté de reducir. Gracias, Norma. Quiero recalcar el importante rol que tiene el programa de rescate, porque son los que están ahí en terreno.